buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. La descentralización en el Perú ha enfrentado múltiples problemas y desafíos. El proceso, iniciado el 2002, muestra resultados insuficientes para promover un desarrollo menos desigual en las regiones. ¿Estamos ante un fracaso que debe reconocerse para enmendar el diseño y los procesos? Esta noche lo analizaremos con Milton Bongese, director de Vidensa Consultores y exministro de Vivienda y de Agricultura. Mesías Guevara, político, exgobernador regional de Cajamarca, y Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES. Muy buenas noches a los tres. Buenas noches. Mesías, tras 2 décadas, ¿cuáles son las causas estructurales del fallido proceso de descentralización? Y te pido por favor que, además de los factores exógenos, hagas una especie de revisión del proceso desde el interior de las regiones. Gonzalo, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Fíjate que yo no hablaría de fracaso, sino que yo diría que el proceso de descentralización es un constructo que está en función de construcción, en la cual sin lugar a dudas hay que hacer muchos cambios, hay que hacer muchos ajustes estructurales como tú bien lo has presentado. Hay que hacer cambios en 3 leyes fundamentales de punto de vista legal. Por ejemplo, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la famosa LOPE, donde tenemos que hacer grandes ajustes, y luego en la Ley de Base de Descentralización y en la propia Ley de Orgánica de Municipalidades, donde estos 3 niveles de gobierno tienen que actuar de manera sincronizada bajo el principio de la interdependencia, y hoy no viene ocurriendo ello. Hay una confusión también. Se está confundiendo la palabra descentralización con desconcentración. En este momento lo que se ha venido produciendo a lo largo de estos últimos años, desde que se empezó, ha sido un proceso de concentración, y por otro lado se ha trasladado muchas competencias, muchas responsabilidades a los gobiernos descentralizados, ya sean municipios, ya sean gobiernos regionales, pero muchas veces no se han dado los recursos adecuados, tampoco lo que significa la parte de capacitación. Ahora, internamente, desde adentro, visto de que a las regiones lo que hace falta es establecer lo que es un cambio radical en su estructura misma como organización. Si tú ves los diversos gobiernos regionales, no todos son iguales. Hay unos que tienen, por ejemplo, gerencia de educación, hay otros que tienen dirección regional de educación. Entonces ahí hay cambios. Y por otro lado, el tema de la parte de procesos internos para hacer un devengado, todos son diferentes, cuando ahí creo que el Ministerio de Economía y Finanzas debería establecer un prototipo, un protocolo que sea estándar para todos. Y algo muy importante, lo que tenemos que empezar a trabajar desde Lima para todo el Perú, no solamente para las regiones y los municipios, es establecer lo que es una carrera pública que sea meritocrática y por supuesto sostenida. Es algo que yo en lo personal considero que los cargos de confianza deben reducirse al mínimo, si es posible desaparecerlo. Por ejemplo, en los gobiernos regionales y los municipios, creo que el gobernador y el alcalde debería llegar solamente con lo que es su asesor legal y su gerente general. El resto deberían ser por concursos públicos, llámese el gerente de planeamiento, el gerente de recursos naturales, lo que es el gerente de desarrollo económico y el gerente de desarrollo social, donde tiene que haber una burocracia bien establecida y bien formada. Javier, continuando con el enfoque, 20 años es bastante tiempo para pedir resultados. ¿Tú crees que hubo un diseño incompleto del proceso? Bueno, yo creo que si no es fracaso es una decepción, ¿no? Así por decirlo suave diplomáticamente. Y creo que sí, hubo un apresuramiento cuando Toledo dio la ley de bases de la descentralización en el 2002. Hubo un apresuramiento, ¿no? Se trató de descentralizar sin haber previsto un poco cómo hacerlo, quiénes tenían la capacidad para recibir las funciones. Y el resultado de eso es que hoy día hay muchos problemas en la descentralización, ¿no? Hay problemas de ese diseño que tú mencionas en la parte administrativa, donde por ejemplo hay mucha superposición de funciones, entonces no se sabe bien quién hace qué. Hay funciones que están compartidas por los 3 niveles de gobierno, pero hay mucha confusión, ¿no? Entonces hay ahí un terreno en el cual hay conflictos, hay peleas y no hay articulación, que es lo que debería haber, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también este diseño no previó mecanismos adecuados de coordinación entre estos niveles de gobierno, y el resultado es que, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, ¿no? Había una política nacional de salud, pero
cada gobierno regional hacía lo que le daba la gana, y el propio Ministerio de Salud tampoco no es que fuera un ministerio suizo, era un ministerio peruano y un ministerio peruano de mala calidad en general, ¿no? Estoy caricaturizando un poco, pero y tuvimos pues la mayor cantidad de muertes per cápita en el mundo con la pandemia, ¿no? Y después también hay la dimensión política en el proceso de descentralización, ¿no? Y ahí lo peor es la fragmentación, ¿no? Tenemos a nivel nacional, tenemos ahora algo así como 37 partidos inscritos, y en regiones, bueno, ahora están suspendidos por el momento los movimientos regionales, pero habían pues, digamos, teníamos 15 por región como un promedio, ¿no? Estoy inventando, pero teníamos como 500 movimientos regionales, ¿no? Entonces eso es una cosa que uno se pregunta cuál es la motivación de estos líderes para ser candidatos a alcalde y a gobernador, y una motivación sana sería el servicio público, pero digamos, realistamente viendo la motivación, mucha gente pues lo hace para otras finalidades, algunos para enriquecerse directamente, entonces eso también juega muy, muy en contra, ¿no? Y después hay la dimensión fiscal propiamente dicha, la dimensión de la inversión, donde tenemos pues una falta tremenda de capacidades, y como decía el colega Mesías Guevara, tenemos una rotación altísima de funcionarios, ¿no? Entra un nuevo gobernador y cambia hasta el portero, ¿no? Entonces eso atenta contra cualquier mínimo de eficiencia. Yo creo que es bastante realista. Milton, se podría decir que ha quedado corroborado, además de lo dicho por Javier, que cuando por democratizar la sociedad se transfieren poderes prematuramente, antes de contar con capacidad de gestión, una burocracia calificada y líderes a la altura del reto en las regiones y localidades, lo que termina sucediendo es, lamentablemente, que la descentralización, en el caso que nos ocupa, se vuelve estructuralmente un botín. ¿Cómo enmendar la ruta una vez cometido el error? Mira, Gonzalo, yo sí coincido con lo que han dicho tanto Mesías como Javier, en que este es un proceso que quedó medio truncado que ha quedado truncado, porque la primera fase hacia la descentralización era la desconcentración. De hecho, en la primera fase hacia una descentralización fue la conformación de los antiguos CETARES, de los consejos transitorios de administración regional, y estos CETARES en realidad era la forma en la que el gobierno nacional aterrizaba en un territorio, y por lo tanto tenía una estructura orgánica como para funcionar varias secretarías de los distintos ministerios de Lima en los territorios regionales. La descentralización iba a ir más lejos, iba a ser el gobierno regional, iba a generar más bien un mecanismo de dos vías, no solamente del gobierno nacional hacia el territorio, sino también del territorio hacia el gobierno nacional. Y en ese sentido, las futuras regiones que iban a ser una mixtura entre distintos departamentos antiguos, lo que iba a hacer el gobierno regional era el gran articulador territorial, e iba a proponer en algún momento una estructura orgánica distinta a la de ahora. ¿Qué pasó? Nunca llegamos a ese debe ser, nunca llegamos a ese último estadio. Lo que hicimos fue las cosas medio chichas. Existía una entidad que se llamaba el Consejo Nacional de Descentralización, que debió haber empujado esto, y la verdad también hubo una falla ahí. Yo participé en ese consejo como representante del Ministerio de Economía y Finanzas en esas épocas, pero se le pidió a las regiones que demostraran, y tú te debes acordar, que demostraran a través de un estudio de factibilidad la viabilidad de la integración entre Piura, Tumbes, entre Moquegua y Arequipa, cuando eso era en realidad una decisión política. Se le puso muchas trabas a aquellos departamentos que querían unirse. Entonces lo que quiero decir, para no extenderme demasiado, es que nos quedamos en el primer paso del proceso, que era: ok, como no se han puesto de acuerdo para hacer regiones, entonces provisionalmente hagamos los departamentos regiones y que funcionen sobre la base del organigrama de los antiguos CETARES, que no era el organigrama de una entidad moderna de administración territorial. Y en el camino vino lo que tú decías, Javier, que es
vamos a superponer competencias, no queda claro. Yo conozco muchos gobernadores que en realidad piensan que son alcaldes, que están compitiendo por la obrita. Hay otros que sí, que quieren tener la mirada de desarrollo regional, pero también esa relación con la instancia nacional no termina siendo la mejor. Entonces, creo que el país sí merece abrir el debate de qué descentralización queremos, vayamos a ver lo que ha funcionado en otras partes del mundo y descartemos las cosas que no están funcionando ahora. La misma ley de descentralización decía que las funciones las ejercían las instancias subnacionales, en este caso el gobierno regional, siempre y cuando acreditara competencias en esa función. Y eso tampoco se ha cumplido, se han transferido muchas veces competencias simplemente sobre la base de decisiones políticas. Entonces, de acuerdo, hay que reestructurar todo y una cosa principalísima es qué cuadros técnicos tenemos. Seguimos trabajando con los antiguos CETARES, con la gente que ha sobrevivido a las CETARES, más los allegados de varias gestiones posteriores o implantamos la meritocracia de una vez por todas como carrera pública. Mesías, la desigualdad entre regiones se mantiene. Algunas regiones crecen más que otras, lo cual no necesariamente significa que mejore su dotación y calidad de servicios básicos. ¿Por qué no funciona la redistribución a pesar de la enorme cantidad de recursos asignados? Todo lo que está pasando en tema de la gestión de recursos está en función de lo que es el tema de cómo está estructurado un gobierno regional, ya sea desde el punto de vista funcional y también de lo que es contar con los recursos humanos. Ahora, no están funcionando esto de manera adecuada porque las políticas públicas que hoy existe en lo que significa la parte de lo que es la modernización, transformación de una región, no se está dando. No estamos revisando, por ejemplo, el ciclo operativo de una región o de un gobierno regional. No se está haciendo la ingeniería de procesos, pero además de la ingeniería de procesos que tiene que estar orientado a mejorar precisamente los servicios públicos y generar empleo, por ejemplo, a un gobernador y a un alcalde a nivel nacional solamente se le evalúa en función del nivel de ejecución de gasto presupuestal, cuando en mi concepto ese es un gravísimo error. Acá Milton, a través de evidencia, ellos han propuesto incluso que ya no se evalúe por ahí, coincido, hemos tenido grandes discusiones con Milton, dicho, estás equivocado, esa no es la manera como evalúas a un gobernador, a un alcalde, y han creado su indicador de eficiencia, eso es algo muy bueno porque es más integral. ¿Y por qué? Porque sin lugar a dudas ahí existe la calidad de gasto. Ahora, eso hay que ver también cuál es su relación de la gestión del talento humano con lo que es el tema de las políticas públicas. Fíjate, Gonzalo, que hoy Servir, que es la Junta o que los gerentes públicos, tampoco está trabajando. Cuando yo fui gobernador, yo le pedí a Servir que me dote, que me provea de varios gerentes públicos. Y llevé varios, pero sin embargo yo quería más, porque yo quería hacer, y lo hice de hecho, una gestión transparente y eficiente y eficaz, pero sin embargo encontré un obstáculo. No me dieron más gerentes públicos. ¿Y por qué, Gonzalo? Porque decían simplemente que no había presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando tú contratas a un gerente público y hay un presupuesto para un puesto específico, por ejemplo, el gerente de recursos, de gerente de planificación y presupuesto, tienes en el CAP algo que está asignado en la ley, ya de tu propio plan operativo, pero ese gerente va a ganar más. Entonces, esa diferencia te lo paga el Ministerio de Economía y Finanzas a través de Servir. Entonces, para eso ellos lo negaban. Por lo tanto, no hay una política, no hay una decisión de cómo modernizar para efectivamente hacer que los gobiernos regionales y municipales se conviertan en los instrumentos para lograr esa redistribución que tú estás muy bien planteando y que lamentablemente no está llegando. Al gobernador no se le evalúa, por ejemplo, por el criterio de gobernanza, no se le evalúa porque mejora la competitividad, no se evalúa porque ha promovido la inversión pública y la inversión privada, no. Hoy solamente se le está evaluando por el nivel de ejecución presupuestal, lo cual es un error que se viene dando y al final se está mal utilizando para desinformar a la población. Javier, hacen falta una masa crítica de equipos técnicos con capacidades, mérito y también al lado de ellos o delante de ellos, élites políticas locales a la altura del reto de gestionar proyectos locales, provinciales, regionales, con integridad,
que hagan la diferencia y abran oportunidades para todos. ¿Cómo enfrentar este reto de generar un cambio duradero? Bueno, es un poco lo que mencionábamos hace un momento de promover la carrera pública, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con el tema político también, ¿no? Obviamente. Y, por ejemplo, en Chile hicieron su proceso de descentralización en varias fases, pero hubo dos principales, ¿no? Una que los gobernadores o presidentes de las intendencias o regiones al principio eran nombradas por el Ejecutivo, y se aseguraba la articulación, por lo menos la coherencia entre los niveles de gobierno, y después otra fase en la cual ya fueron electos por voto popular, ¿no? Pero fue una cosa gradual, no fue tan a la loca como fue en el Perú, ¿no? Que de buenas a primeras se eligieron por voto popular sin un periodo de transición y de capacitación, ¿no? Y este tema de que cada 4 años renovemos las autoridades y renovemos la mayor parte de los puestos que son, entre comillas, apetecibles, y ahí pues el gobernador o el alcalde mete a sus allegados, a las personas que fueron útiles para su campaña política, y esas personas que fueron útiles para la campaña política tienen un perfil profesional que es completamente distinto al que se necesita para una buena gestión, ¿no? Entonces, para una buena gestión necesitas obviamente buenos ingenieros civiles, hidráulicos, economistas, eventualmente otras ciencias sociales. Y el tema es que cuando hay una renovación de la cabeza del municipio o del gobierno regional, debería pues haber la posibilidad de que se cambie al secretario general, al gerente general y 4 asesores, por decirlo, ¿no? Y el resto, los directores de línea tienen que mantenerse, ¿no? Tú no puedes estar cambiando cada 4 años, y 4 años es mucho, porque además como hay líos internos en los partidos, cambian cada año, en realidad ni cada 4 años. Entonces la expectativa de vida de un funcionario que de por sí fue pensado por una campaña política como gerente general o como gerente de planeamiento y presupuesto, así vamos perdidos, ¿no? Entonces ahí se requiere un cambio legal que prohíba ese tipo de patronazgos y ese tipo de prácticas clientelistas, ¿no? Que son completamente nocivas, ¿no? Y en regiones hay gente muy valiosa, la cuestión es que esa gente estar bien aprovechada, ¿no? Muy interesante que digas que se necesita un cambio legal que prohíba. Efectivamente, creo que en el país muy pocas cosas están prohibidas. Milton, el seguimiento de la inversión pública se concentra en la preinversión y termina en la, yo diría, famosa llamada ejecución del gasto financiero, el gasto de vengado. La evaluación del desempeño con el índice de gestión de las inversiones públicas, IGIP o algo así, del MEF, considera indicadores cuantitativos de aspectos que no necesariamente son los más relevantes, nivela hacia abajo, disimula los problemas de fondo, y la mejor región de este tipo de ranking no opera eficientemente. Al final del día esto frustra a la población que escucha hablar de muchísimos millones de gasto ejecutado, entre paréntesis financieramente nada más, pero no ve resultados. ¿Crees que sería posible modificar el IGIP, avanzar más allá de la ejecución financiera y enfocarse además en serio en la ejecución física de las obras y en la calidad del servicio que debería brindarse? Sí, bueno, tenemos un problema cultural que ya lo adelantaba Mesías en el Perú. Creemos que las cosas se arreglan con plata nada más. Y creen que hablando de miles de millones y de ejecución de miles de millones, ya hemos solucionado o avanzado en la solución de un problema, y la verdad es que no es así. Lo que vemos en las regiones, en los municipios y también en el gobierno nacional es que la mayor ejecución de gasto no conlleva necesariamente una mayor eficiencia del gasto. ¿A qué me refiero? Si hablamos de inversión pública, el proyecto de inversión, la infraestructura, no es un fin en sí mismo, es un medio. Si yo hago el hospital de Cajamarca y ese hospital de Cajamarca al día siguiente de la inauguración no está generando cajamarquinos sanos, entonces no me sirvió el hospital de Cajamarca, o la universidad de no sé dónde, o la carretera tal. Si no pasan vehículos, entonces no me sirvió. Al final es solamente cemento y concreto enterrado. Lo que nos está faltando en el país es un ordenamiento
para poner por delante no al proyecto, sino los servicios básicos que requiere la población. Y hay que empezar a construir la institucionalidad que nos lleve a ello. Mira, un gobierno regional cualquiera, Cajamarca, Junín, Puno, tiene a veces hasta 10 unidades ejecutoras o más. Se reparte, cada una de esas unidades ejecutoras hacen 400, 500 proyectos. Más de la mitad de esos 400 o 500 proyectos son proyectos chiquititos, IOARs o Procompites chiquititos, con lo cual el rol del gobierno regional termina siendo el de casi compitiendo con lo que hace un alcalde, en vez de centrarse en los 10 o 15 proyectos que son fundamentales para tu región y que te focalices en lo que deberías, en la provisión del servicio a los ciudadanos. Entonces, evidentemente se necesita mejorar tremendamente la institucionalidad, repensar la mirada de desarrollo e incorporar también a la universidad al esquema de desarrollo local. Cuando tú vas a una región, yo viajo mucho por trabajo a varias regiones, el rol de la universidad local no tiene nada que ver con el gobierno de la región, salvo excepciones, evidentemente, pero en general la universidad no es la que se involucra en los planes de desarrollo concertados, sea a nivel regional o locales. La universidad no es la que hace los estudios de preinversión. La universidad no es la que provee los funcionarios públicos locales. Entonces hay esta disociación entre la formación profesional y la mirada del desarrollo del territorio, cosas que evidentemente tienen que entrar a discutirse en el país. Bueno, muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Muy interesante el comentario de Milton. Efectivamente, lo que menciona es imprescindible, tiene que haber una concertación, un trabajo conjunto dentro de las regiones, donde la universidad, por ejemplo, juega un rol que está siendo desaprovechado. Pero también está el otro aspecto de que si se hace seguimiento, hay que seguir, como bien dice Milton, el resultado de la inversión, de la obra y del servicio hasta el final, y no quedarse donde empieza la inversión cuando se ejecuta el presupuesto y se entrega dinero para que alguien haga la obra. Pasan años, la obra no se termina, se paraliza o queda en abandono. Y ese es un problema que lo estamos viviendo a cada rato. Por ejemplo, Javier, la Contraloría actualizó su reporte de obras públicas paralizadas a septiembre de 2024, hace pocos días, con un total de 2.648 obras paralizadas en los 3 niveles de gobierno, por un monto de inversión superior a los 43.500 millones de soles y un saldo de inversión de 19.000 millones de soles. Como vemos, las obras paralizadas no dejan de crecer en número y en monto. ¿Qué se puede hacer? ¿Son reactivables? Bueno, esa cifra, yo conocí una cifra anterior, que eran 2.300 obras, ¿no? Aumentado, eso por eso, pero digamos, último. hace 3-4 meses eran 2.300, o sea que en 3 meses 300. estamos teniendo 100 más por mes de horas paralizadas, lo cual En pues... número, pero el así monto es. ha aumentado mucho. El monto, claro, el monto, 43.000 millones. el monto era 27.000 millones 27.000. y ahora ha aumentado a 44.000 millones, ¿no? O sea, ha aumentado 17.000 millones y de esos 44.000, digamos, 19.000 están por invertir, lo que quiere decir que 25.000 ya están invertidos, ¿no? 25.000 millones de soles que se han invertido y prácticamente es como que se echa agua al caño, a la basura, ¿no? Porque realmente eso es una obra que no rinde nada y son pues casi 6.000, 7.000 millones de dólares. Al 5% son 350, 400 millones de dólares de rendimiento que estamos perdiendo al año por una pésima gestión de las obras, ¿no? Entonces, ahí, by the way, vamos a tener el seminario anual del CIGES, empieza este miércoles y va a haber una sesión específica sobre este tema de cómo están trabadas las obras, y es una sesión sobre el destrave de las obras, donde va a estar también el colega Norman Loaiza, que ha hecho este reporte de Business Ready, que es el sucesor del tema del Doing Business.
Entonces, vamos a tener a eso y otra exposición adicional sobre cómo destrabar las obras en el Perú. Entonces, están todos invitados al seminario anual de CIES a partir del miércoles. Y para cerrar este punto de las obras trabadas, obedecen a muchas causas, ¿no? Pero yo creo que hay dos que uno podría destacar. Uno es que los expedientes técnicos al inicio de las obras están muy mal hechos. Se hace una licitación, un concurso con un anteproyecto, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista de cualquier ingeniero, pero sí se hace. Y ontológicamente, a mitad de la obra hay que hacer sobre la marcha, acabar el expediente técnico, y eso siempre significa adendas, ¿no? Y las adendas tienen acá en el Perú muy triste recordación por la bajada o por una serie de factores. Entonces, eso es un factor importante, y otro factor es que el tema también de los cambios de los gobiernos, ¿no? Entonces, si esa obra, por ejemplo, estaba en un periodo de transición de un gobierno a otro, el nuevo, siempre lo que le gusta a los alcaldes, a los gobernadores, es la inauguración, la primera piedra o como se llame. Entonces ya no pueden poner una primera piedra porque ya está hecha, ¿no? Entonces hay un afán por meter nuevas obras en el presupuesto aún a costa de las demás, ¿no? Y además el factor también de corrupción, ¿no? Porque digamos, la corrupción está sobre todo al inicio en la parte de la licitación. Entonces, hay una serie de factores que se juntan para que estas obras se traben, y es un montón de plata en realidad, ¿no? Es una cantidad inmensa de dinero. Claro, y además parece una historia sin fin, porque cada ciertos meses, cada cierto número de meses la Contraloría reporta más obras con problemas. Y esto sin considerar las obras abandonadas, que son otro tema enorme. Sobre el mismo punto, Mesías, como menciona Javier, efectivamente las principales causales de paralización de obras, según la Contraloría, por monto, son el incumplimiento de contratos, 43%, y controversias y arbitrajes, 31%. En tu experiencia, ¿crees que estas causales reflejan malos expedientes solamente, o podrían contener elementos de corrupción también? Yo diría que lo que ha mencionado la Contraloría, más que causas, son consecuencias. Porque acá lo que debemos de hablar es, por ejemplo, de analizar, así como existe la cadena de valor, acá en el Perú, a través de las diversas obras públicas, se está generando, se ha generado ya una cadena de antivalor. Y esa cadena de antivalor tenemos que corregir pronto. ¿Dónde empieza, mi estimado Gonzalo? Empieza, como tú muy bien lo has señalado, preinversión, expediente y ejecución. Ojo, la ejecución ya empieza con la elaboración del expediente, ya es ejecución de la obra, ya es inversión pública. Entonces, en la parte de la preinversión, ahí está el problema también, porque muchas veces se hace sin un concepto claro de lo que se quiere un modelo regional de desarrollo, tampoco se tiene claro lo que es a dónde se quiere ir, y simplemente se contrata por demanda. Ahí la Contraloría no está llegando. La Contraloría solamente se está metiendo al momento ya de la ejecución física de la obra, pero no de la ejecución del expediente, menos en el preinversión. Si tú analizas en todos los gobiernos regionales, vas a encontrar de que en todas las regiones, por lo menos eso es lo que estamos viendo en Cajamarca, Milton tiene 32 unidades ejecutoras, no 10, 32 unidades ejecutoras, y una más que se han creado, dos más que se han creado, la de Cutero y la de Cajabamba. Entonces 34 tenemos ahora. Ahora, que tú sabes que una unidad ejecutora solamente tiene como mínimo 10 millones de soles en presupuesto para poder ser considerada como tal. Entonces, ahí estamos notando que, por ejemplo, se ha incrementado el monto para elaborar un estudio de preinversión, donde incluso hay, como nadie los controla nada, por ejemplo, para hacer el estudio de preinversión para un canal de riego te sale cobrando 250.000 soles, cuando a veces con esa misma cantidad se puede elaborar un expediente técnico, por supuesto para ese tipo de obra, no en otra general. Por lo tanto, si naces mal con el preinversión que nadie le controla al gobernador ni al alcalde, entonces ¿qué sucede? Que contratan a sus amigos, y muchas veces sus amigos no están en capacidad. Ahí está la génesis del problema. Y luego también, al momento de elaborar los expedientes, hay algo que tenemos que romper, un paradigma. De la década del 90 en adelante se ha establecido que no podemos pagar mucho por la elaboración de un expediente. Oye, un expediente, por ejemplo, para una carretera, ¿qué se necesita? Estudio de suelos, ver el tema de los botaderos, ver el tema de las canteras, ver el tema de algo que no se está analizando, ese es el factor riesgo. Y el factor riesgo no solamente es por lluvias, inundaciones, sino también por riesgos sociales, porque muchas veces hay vecinos, aunque parezca un poco paradójico, no están de acuerdo con la obra. Por ejemplo, si tú vas avanzando con tu carretera, surge un vecino y dice, no, si quieres que pase por mi terreno tienes que pagarme tanto.
En Cajamarca hay una obra, en Piura, Tumbes en Cajamarca, la obra más grande que se ha paralizado, que es el tema que tiene que ver con lo que tú también conoces mucho, Gonzalo, con la red de fibra óptica, que son 150 millones de dólares, está paralizada desde el 2019, y precisamente porque querían cobrar por la ubicación de un nodo $100.000, casi como si fuera un terreno de San Isidro, por 100 metros cuadrados. Por lo tanto, ese es un factor de riesgo que no se está analizando. Y ahí, por otro lado, por 100 metros cuadrados. Por lo tanto, ese es un factor de riesgo que no se está analizando. Y ahí, por otro lado también, yo creo que la vigilancia de la OCE, fíjate que la OCE hoy creo que está totalmente subdimensionada. No está en capacidad de ver todos los riesgos a nivel nacional para ver. La OCE tiene que ser más vinculante. Le dicen al titular de la obra, oye, tu obra está mal adjudicada. Lo que viene ocurriendo en Cajamarca y en otras regiones, al gobernador y a otro más le han dicho directamente, oye, esa obra está mal ejecutada, mal adjudicada, así que retrotráelo o simplemente déjalo sin efecto. Pero sin embargo, como le dejan la discrecionalidad del gobernador al titular del pliego, simplemente termina firmando y al final con toda la consecuencia que ya vemos. Por lo tanto, lo que ha dicho la Contraloría del tema de las controversias ya son las consecuencias de una cadena que yo califico como la cadena del antivalor. Muy interesante, Mesías. Milton, la mayor cantidad de obras paralizadas, en número, 39%, tienen un valor actualizado menor a 1 millón de soles. Y 81% de las obras paralizadas tienen un costo actualizado menor a 10 millones de soles. Más cifras, 70% de las obras paralizadas son obras locales. Y 60% de estas obras locales se ejecutan por administración directa de los alcaldes. Pero no es tan difícil unir los puntos, ¿no? ¿Qué hacer con las obras locales? ¿El empaquetamiento sería una posible solución? Sí, pero antes de hablar del empaquetamiento, déjame decirte que tenemos que revisar toda nuestra institucionalidad en relación a la ejecución de obra pública, toda. Porque Mesías hablaba de la OCE, que está subdimensionada, pero por otro lado, si tú miras la Contraloría en el último periodo de gestión, se multiplicó por 3 o por 5. Acuérdate que empezó a cobrar 2% por cada obra que hacía control previo y con unas intervenciones no vinculantes. Y si tú ves esa multiplicación de recursos de Contraloría y de personal, que fue como algo así como que se multiplicó por 5 el número de personas, hay un control asfixiante. La corrupción, de acuerdo al mismo indicador de la Contraloría, se mantuvo exactamente en el mismo nivel, en ninguno de los años disminuyó, y más bien las obras abandonadas han aumentado y han aumentado como en más del 50%. Entonces, estamos ante la presencia de una institucionalidad que no está funcionando desde lo nacional, que luego tiene su espejo en lo regional. En relación ya a la pregunta específica, sí, yo creo que hay una canibalización de las obras. Muchas veces estas obras se reparten porque, bueno, tengo 100, entonces hago un proyecto de 100 o hago 100 proyectos de 1. Y entonces se reparte para quedar bien con Dios y con el diablo, sin una mirada de desarrollo territorial prospectivo. Yo no tengo líneas de base, los planes de desarrollo concertados, tanto a nivel regional como local, son un saludo a la bandera. No hay ninguna vinculación entre el plan, la programación multianual de inversiones y el presupuesto público. Para todo fin práctico sigue siendo una carrera de proyectos individuales que no nos llevan a ninguna parte. Entonces, sí es claro que hay que pensar toda esta institucionalidad de nuevo y empezar, mira, por ejemplo, yo en las regiones, yo sí soy de la idea en que las regiones no deberían ejecutar proyectos chicos. Para eso están los alcaldes. La cantidad de proyectos chicos que ves en todas las regiones es alucinante. Estos Procompites, IOAR, qué sé yo. La región debería tener no más de 10 proyectos, pero proyectos integradores, multiprovincia, que mueva la aguja en las brechas regionales, ¿no? Pero
Pero hoy día la institucionalidad en general del Estado no nos está llevando a eso. Pero una pregunta complementaria. Tú dices, la región no está para obras chicas, para eso están los alcaldes, cierto, pero eso quiere decir que es buena idea esto de administración directa por los alcaldes, que No. se vuelven ingenieros. No, yo creo que la administración directa, a ver, yo he conversado con varios alcaldes y con varios gobernadores, porque me interesa por qué hay tanta administración directa. Y lo que pasa es que muchas veces se ve a la inversión pública, en lugar de generar servicios públicos, que ese debería ser el objetivo, lo ven como un generador del empleo. Entonces, todo el mundo quiere contratar a más gente. El alcalde, y yo he escuchado a un gobernador de tu época dar un discurso muy grande en un evento de gobernadores, diciendo que él era el que más empleo generaba en toda su región, que no había empresa que lo igualara, porque empezaba a ejecutar proyectos tras proyectos con ejecución directa. Entonces, en lugar de administrar un solo contrato con un contratista, tienes que administrar a veces más de 100 contratos para una sola obrita. Entonces, esa es la hipótesis positiva. En la hipótesis negativa, mientras más administración directa hay, más posibilidad de corrupción también empieza a aparecer en la ejecución. Entonces, como te digo, estos temas no se están discutiendo en el país, no están en la agenda pública. El Congreso está legislando sobre cosas muchas veces intrascendentes y el país avanza un poco empujado por la inercia, lamentablemente. Sí, de casualidad. ¿Sí? Javier, cada vez que se habla de gastos dispendiosos del Estado que incrementan el déficit fiscal, se presentan cifras de la cantidad de hospitales o los kilómetros de carreteras o el gran número de colegios que se podrían hacer con esos recursos, con ese dinero mal utilizado por el Estado. Y se presiona al gobierno también para que gaste más rápido, para evitar que 30% del presupuesto de obra se quede sin gastar como cada año. Pero, Javier, si se gasta tan mal y sin resultados, ¿para qué gastar más? Y una segunda pregunta, ¿acaso este gasto acelerado, inútil, sin resultado, no incrementaría el déficit fiscal? Bueno, con relación a la primera pregunta, el gasto público, el gasto de inversión pública en el Perú es como 4,5% del PBI, lo cual es una cifra razonable, ¿no? O sea, no es ni mucho ni poco, es más o menos razonable, es a nivel de los países emergentes, renta media alta, es una cifra normal, diría yo, ¿no? El problema no es que se gaste mucho o se gaste poco, sino que se gasta mal, ¿no? Ese es el principal problema. Y se gasta mal por las razones que hemos dicho acá, y frente a eso, en realidad hay unas brechas enormes que cubrir, ¿no? Tanto en la parte de los servicios públicos, en salud, educación, como en la parte de infraestructura, ¿no? Carreteras, energía, ¿no? Y, por ejemplo, en caso del agua potable, bueno, es del dato censal, que es un poco antiguo, pero que no ha cambiado mucho, es 83% el acceso promedio de todo el Perú, ¿no? Pero, por ejemplo, el Callao es 95%, Callao es una zona completamente urbana y plana, y en Puno 54%, ¿no? Después, en saneamiento la cosa es peor, porque el promedio nacional es 67%, pero en Puno solamente es 36%, ¿no? Y por decirte, en lo que es, en qué medida los establecimientos de salud del primer nivel, en salud siempre se tiende a hablar de hospitales, ¿no? Pero lo que más importa en realidad es las postas médicas y el primer nivel de atención, ¿no? Porque en ese primer nivel debían resolverse el 80% de las consultas de la población, ¿no? Pero acá todo el mundo habla de hospitales y el primer nivel está descuidadísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en promedio nacional, los que tienen establecimientos de primer nivel mínimamente adecuados son 45% los establecimientos, ¿no? Pero en Apurímac es solamente el 25%, y en Ica sí es mucho más, es 80%, y lo curioso acá es que en Lima está por debajo del promedio nacional, ¿no? Es una cosa increíble. Lima generalmente en todo este tema de brechas está por encima del promedio nacional, o sea que tiene mejor cobertura, mejor calidad, pero en el caso específico de salud es peor, una cosa muy, muy curiosa de Lima, quizás por esta cosa populista de querer hacer grandes hospitales y que la plata se concentre ahí, ¿no? Y bueno, también en las tasas, por ejemplo, de asistencia secundaria,
en Moquegua es 93%, en promedio Perú es 81%, pero en Loreto, en la selva, es 64%, ¿no? O sea que prácticamente más de un tercio de todos los loretanos, entre 12 y 16 años que deberían estar yendo al colegio, un tercio, uno a cada tres, no está asistiendo, ¿no? Entonces son indicadores dramáticos. Y frente a eso, pues vemos que muchas veces lo que hacen los alcaldes es embellecer el Palacio Municipal, embellecer la Plaza de Armas, y no pues atienden las necesidades de la provincia, ¿no? Y es más, por ejemplo, en el caso de las regiones, uno pensaría que es muy importante hacer obras en las cabeceras de cuenca para consolidar el manejo hídrico y que haya una captación del agua, pero eso ahí pues está en las alturas donde hay poca gente, entonces ahí no hay votos. Y más bien, pues sí, en la Plaza de Armas, embellecerla en Cajamarca, han pavimentado la Plaza de Armas 5 o 6 veces, no sé cuántas, pero es el deporte cajamarquino de pavimentar la Plaza de Armas. Entonces, ahí el esquema de incentivos está muy, muy mal puesto, ¿no? Milton, para terminar, nos quedan un par de minutos. Un dato es que a los gobiernos subnacionales, regionales y locales se les asigna recursos por 60% del presupuesto para obras más que nunca antes. Pero para ponerlo en el marco mayor, por favor refresca las cifras tan importantes que tú has estudiado sobre cuánto se ha dispuesto de recursos en los últimos 5 años y cuánto se han cerrado las brechas. Mira, no se han cerrado las brechas. Al contrario, como dice Javier, incluso en el caso de agua y saneamiento, casi 20.000 millones de soles de los últimos 5 años, la brecha ha subido un poquito. Pero lo que es dramático, y lo veía ahora de casualidad, es que si tú miras entre el 2011 y el 2021, lo que ejecutaban en inversión las regiones eran más o menos entre 5.000 y 6.000 millones de soles. Era la ejecución anual de todas las regiones. Eso se manejaba. El año pasado se ejecutaron más de 10.000 millones de soles y este año probablemente llegues a 11 o 12.000 millones de soles. Les has duplicado en este gobierno, les has duplicado la cantidad de plata, pero con los resultados de eficiencia en la ejecución de gasto que veíamos hace un rato. Estamos así a puertas de que el próximo año todas estas cifras que da la Contraloría de obras ejecutadas, de corrupción agregada, etcétera, sean muchísimo mayor que las que se han registrado en los años anteriores, porque es que estás metiendo agua en un embudo que está lleno de huecos y crees que la solución es meterle más agua al embudo, en lugar de cambiar de embudo. Entonces, o reformamos todo este proceso de inversión pública descentralizada, o vamos a estar a seguir viendo esta película de fracaso tras fracaso, gastar plata, muchísima plata, y las brechas que mencionas de servicios públicos no mejoran, y ninguna ha mejorado. A pesar de la enorme cantidad de recursos Así es. que se han ejecutado financieramente. Mira, en los últimos 5 años hemos gastado más de los 120.000 millones de soles que decía el plan de infraestructura para la competitividad del 2019. Decía, O sea, más que toda la brecha. Sí, más que eso se ha gastado en inversión pública y no hemos cerrado ninguna de las brechas, porque seguimos con los modelos equivocados en salud, en educación, en agua y saneamiento. Y eso da para otro debate, para otro programa, ¿no? Esta ambición estatista de proveer a través de los modelos clásicos de salud, educación y agua, insistir con esos no nos va a llevar a mejorar el cierre de brechas. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, este es el bloque final de 4 a la N y continuando, Mesías, una pregunta más bien del corte político. ¿Por qué los partidos políticos nacionales han perdido vigencia en las regiones? ¿Y cómo hacen en las regiones para vivir con docenas de movimientos regionales? Mira, en primer lugar tenemos que analizar otra vez de manera integral al sistema político del Perú. El sistema político del Perú ha colapsado, tanto de que el sistema de la institucionalidad, los que dirigen los procesos electorales y asimismo también los propios partidos políticos están en crisis. Todo está en crisis en ese sentido. ¿Y eso qué ha hecho?
ha hecho, por ejemplo, que veamos cómo se forman los movimientos regionales. Los movimientos regionales han sido formados muchas veces por aquellos que han salido de los partidos nacionales. Y han salido de los partidos nacionales en su gran mayoría precisamente por no haber ejercido esa democracia plena. Muchas veces desde Lima se pretenden poner a los candidatos a las regiones, a los municipios y también a los cargos parlamentarios sin respetar las democracias de sus regiones, la democracia de sus bases. Y es ahí que ellos, en su afán de seguir creciendo, se han apartado de los partidos políticos y han formado sus propios movimientos regionales. Es decir, han tenido la obligación de generar su propio espacio democrático, electoral, para que puedan consolidarse como líderes regionales. Ahora, por otro lado, también se ve que los partidos nacionales, en su gran mayoría, solo están focalizados en las elecciones generales nacionales, pero no en las regionales y menos en lo que son las municipales. Por lo tanto, ahí hay que decirles a los partidos nacionales, ahora creo que se está poniendo la ley en la que si no tienen más del 21% en los gobiernos, candidatos a los gobiernos nacionales, regionales y locales, van a perder la inscripción. Por lo tanto, todos esos tipos de cambios tienen que hacerse. Por otro lado, fíjate que a lo que acaba de decir tanto Javier como Milton en estos últimos minutos, segundos que me quedan, yo quiero decirles de que es importantísimo que nosotros hagamos la gran transformación del Estado. Pero para que haya la gran transformación del Estado, tiene que darse lo que es la gran transformación digital. Y si no hay una transformación digital que precisamente nos dé transparencia, nos dé eficacia y nos dé una agilidad en los procesos tanto de adjudicación como de gestión, no vamos a avanzar. Si nosotros hacemos la transformación del Estado, vamos a hacer que los tres niveles de gobierno, a la que yo llamo gobierno nacional y gobierno descentralizados, porque para mí no existen gobiernos subnacionales, para mí existen gobiernos descentralizados, que son los municipios y son las regiones, los cuales tienen que trabajar de manera sincronizada bajo el principio de la interdependencia. Por eso, mi querido Gonzalo, discúlpame que voy a hacer un cherry, pero te entrego este libro que ayer he presentado, que se titula Por la gran revolución digital, el campañar de nuestros tiempos, que tiene que ver con la transformación digital del gobierno. Muchas gracias, Mesías. Y para continuar con el tema, pero brevemente, ¿crees que va a prosperar esta iniciativa de quitar a los movimientos regionales de la competencia electoral? Yo pienso que fíjate que tal como dan, es otra vez que están, lamentablemente este Congreso está legislando a su imagen y semejanza de sus propios intereses. Ellos están tratando de eliminar los movimientos regionales, pero no porque quieran participar de manera corporativa, sino que están viendo a muchos liderazgos regionales como su competencia, tanto para aquellos que quieran ser senadores regionales o quieran ser ahora diputados regionales y lo ven como su competencia y simplemente los quieren bloquear. Es por eso que han mezclado dos cosas, Gonzalo. Han mezclado, por un lado, la eliminación o ver la reelección de los alcaldes y gobernadores con la desaparición de los movimientos regionales, cuando debe ser un tratamiento totalmente distinto. Y en vez de estar debatiendo lo que es la reelección, debería de establecerse, ampliar el periodo de los alcaldes y gobernadores de 4 a 5 años, tal y cual lo que es el presidente de la República y los parlamentarios. Milton, una pregunta complementaria a las del bloque anterior. Finalmente, ¿qué se puede hacer? Por un lado, empaquetar obras pequeñas, locales, para sacarlos de las manos, digamos, no decir garras, de los alcaldes que se encargan de administrarlas directamente. Y hacer ese empaquetamiento obligatorio, ¿te parece que si no es obligatorio podría funcionar? Y otra cosa que se ha escuchado con frecuencia últimamente es, ya que no se gasta y hay tanta plata que se tira al agua prácticamente, ¿no sería mejor declarar una moratoria y no soltar recursos para nuevos proyectos hasta que no se terminen los proyectos en curso? Mira, súper interesante esta pregunta, es más desafiante. La primera es sobre lo de empaquetar, sí, directamente sí. Por ejemplo, mandatoriamente proyectos de agua y saneamiento tienen que ser vistos como un sistema integral, por ejemplo, de agua y saneamiento. También no tiene sentido arreglar este colegio, pero los 5 que están al costado o en la región son un desastre. Tampoco tiene sentido. Por eso hay que entrar con programas integrales. Pero también hay una solución que no se discute en este país, que es la que hay
en los países más avanzados. En lugar de que el Estado esté concentrando toda su atención en contratar un constructor, un expediente, etcétera, existe otra modalidad que es comprar el servicio a privados. Si hay un privado que da educación y tiene capacidad de él mismo invertir para poner otro colegio al costado, ¿por qué el Estado no le paga a él la educación de un grupo de chicos determinados que viven en determinado distrito? O lo que se hizo en Salud en su momento con las UBAPs, que eran en Lima, ahí donde había una clínica privada, le asignaba el personal y el Estado compraba el servicio de mantener sana a esta población. Entonces hay que explorar también esa modalidad que nos evitaría un montón de corrupción, dicho sea de paso. Por otro lado, en la moratoria, bueno, en Argentina, Milei cuando subió, lo primero que dijo es, se corta toda la inversión pública, no hay plata. Pero eso es probablemente un caso extremo. Lo que sí yo creo es que un ajuste fiscal podría venir por el lado de la inversión pública. Creo que en este minuto hay más plata ejecutándose de la capacidad de ejecución que tiene el Estado. Y eso termina manifestándose en estas cifras que saca la Contraloría de vez en cuando, ¿no? Más corrupción, más ineficiencia, más paralización y menor servicio al ciudadano. Pero es que además el tema se agrava porque como no hay un seguimiento integral del gasto hasta el final de la obra y el servicio con la calidad requerida, entonces esto cae en un saco roto. Y si no llegas a seguirlo hasta el final, ¿cómo vas a incentivar que se cumpla, que se hagan bien las cosas? Claro, pero es que en este minuto, en esta alianza de gobernabilidad, es claro que el Ejecutivo arregla el soporte político, se arregla con presupuesto. El principal aliado del gobierno son dos. El Congreso de la República, que está demandando muchísimos recursos, sobre todo de gastos corrientes para un montón de cosas, y por otro lado, los alcaldes y gobernadores del país que han visto, o sea, han duplicado la disponibilidad de plata de inversión como parte de este soporte político al gobierno nacional, ¿no? Entonces, acá la política, lo social y lo económico se mezcla y lamentablemente no da el mejor resultado para el país. Javier, para terminar, y aparte de un comentario, tu comentario final sobre lo que hemos conversado, ¿cómo ves esto de que los recursos del Estado se ven como si fueran pues patrimonio propio y se usan para cualquier motivo menos el que deberían gastarse? Bueno, obviamente lo veo como algo muy, muy negativo, pero a la vez también, como decía Mesías Guevara, hay que diferenciar la paja del trigo, porque hay de todo en esta tierra del Señor, ¿no? Entonces, a nivel anecdótico, por ejemplo, me gusta mucho a mí viajar por el Perú en mi carro, y he hecho últimamente dos viajes, ¿no? Uno a Ancash y otro me fui a Amazonas, ¿no? Y en Ancash me sorprendió, es un gobierno regional porque tiene mucho dinero por Antamina, tiene un montón de plata del canon, ¿no? Pues las carreteras, uno sube por Fortaleza, sube a la sierra, va por Conococha y después baja al Callejón de Huaylas, un desastre, ¿no? Y a pesar que es un gobierno que tiene una cantidad enorme de plata. Y en Amazonas me fui pues a Chiclayo, Jaén, Bagua, hasta Amazonas, y un gobierno que teóricamente no tiene tanta plata y las carreteras perfectas, ¿no? Entonces, ¿y de dónde? Pues, ¿no? Entonces yo creo que una hipótesis es de que en Amazonas hay menos corrupción que en Ancash, ¿no? Es una hipótesis, pero no sé, pero hay mucha variedad, entonces hay buenas prácticas y hay pésimas prácticas, ¿no? Entonces hay que tratar de emular las buenas prácticas y ponerles un coto a las malas, ¿no? Pero ese coto a la vez, se ha hablado mucho de la Contraloría, ¿no? Pero la Contraloría yo le tengo muchos bemoles, ¿no? Porque la Contraloría, como dice Milton, ha ampliado por 4 por 5 su presupuesto y la pregunta es, ¿la corrupción bajó? Nadie lo sabe muy bien, pero aparentemente no. Entonces, ¿cuán eficaz ha sido ese gasto? Nadie lo sabe muy bien. Y por otro lado, esa expansión enorme en la Contraloría, el chip mental, lo que tiene el funcionario de la Contraloría es que mientras más sanciono, es mejor, ¿no? O sea, el indicador de rendimiento es cuánto sanciono y no cuánto baja la corrupción. Y eso genera un pánico en el funcionario público para firmar y ayuda a este tema de la paralización de las obras, precisamente, ¿no? Entonces hay que hacer reformas en muchos lados de la normatividad y el aparato público para agilizar la inversión
y que esto fluya, ¿no? Mesías, tenemos un minuto, así que muy brevemente, a ver tus palabras finales. No, mira, Gonzalo, Javier, Milton, creo que el gran desafío que tenemos los peruanos y lo que tenemos la oportunidad de expresarnos, tanto en medio de comunicación, a través de artículos, creo que tenemos que tener un pensamiento eminentemente propositivo y buscar lo que hoy hemos conversado, no con el ánimo de molestar a nadie, sino con el ánimo de corregir. Y ahí creo que una de las grandes correcciones que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, es, vuelvo a repetir, lo que es transformar el Estado. En los 3 niveles de gobierno, en el gobierno nacional, la LOPE, por ejemplo, fíjate que en muchos ministerios ni siquiera tienen el 0 papel. Es decir, siguen todavía con el papelito, que el papel va de ministerio, de oficina en oficina, cuando eso debería ser con firma electrónica y firma digital. Y eso también en todos los gobiernos descentralizados, tanto regionales como municipales, y por supuesto, pensando siempre que todos los servicios públicos tienen que estar orientados para mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Bueno, quiero agradecerles, ha sido una conversación bastante útil. Gracias Mesías, Milton y Javier. Y bueno, nada más que ha quedado evidenciado que la descentralización es probablemente uno de los problemas mayores que tiene el Perú y un hueso duro de roer. Muy buenas noches. Gracias.